Bienvenido a una lección sobre 4 ecuaciones diferenciales fundamentales y sus soluciones. Algunas ecuaciones aparecen con frecuencia, y es útil simplemente memorizarlas. ¿Cuáles son sus soluciones? Vamos a llamarlos los 4 ecuaciones fundamentales. Sus soluciones son razonablemente fáciles de adivinar recordando las propiedades de los exponenciales, los senos y los cosenos. También son fáciles de comprobar, algo que siempre debes hacer. En primer lugar, dicha ecuación es d barra de x igual a y para una constante k mayor que 0. Aquí, observe que y es la variable dependiente y x es la independiente. La solución general para esta ecuación es que y de x es igual a c veces e elevado a kx. Y sigamos adelante y verifiquemos esta es la solución general. Para hacer esto, necesitamos verificar que d barra de x es igual a k veces y. Empezamos por determinar d barra de x para diferenciar c veces e elevado a kx. Con respecto a x, tenemos que aplicar la fórmula derivada que se muestra aquí a la derecha, que incluye la regla de la cadena. La derivada de la u con respecto a x es igual a e multiplicada por u'. Esto indica que d barra de x es igual a c veces derivada de la potencia de kx, que es la potencia de kx por k, que podemos escribir como k veces c multiplicado por e es la potencia de kx. Y ahora, para determinar k por i, bueno, k por i es solo k veces c multiplicado por e elevado a kx. Entonces, terminamos. Hemos demostrado que d barra de x es igual a k multiplicado por i. Luego tenemos que d barra de x es igual a y negativo para una constante k mayor que 0. La solución general para esta ecuación es que y de x es igual a c por e elevado a la potencia de kx negativo. Y de nuevo, sigamos adelante y verifiquemos esto. Para el primer paso, determinaremos d barra de x. Aplicando la regla de la cadena, d barra de x es igual a c multiplicado por la derivada de elevado a kx negativo, que es e elevado a menos kx multiplicado por menos k, que podemos escribir como menos k multiplicado por c multiplicado por elevado por kx negativo. Y ahora, para determinar el lado derecho, que es menos k veces y, bueno, menos k veces y es menos k multiplicado por c multiplicado por elevado a menos kx. Ahora hemos demostrado que d barra de x es igual a y negativo. Esto verifica la situación general las soluciones y de x. Luego, toma el segundo pedido ecuación diferencial. La segunda derivada de y con respecto a x es igual a menos k al cuadrado y, para una constante k mayor que 0. La solución general para esta ecuación si y de x es igual a c sub 1, coseno kx más c sub 2, seno kx. Y de nuevo, sigamos adelante y verifique la solución determinando la segunda derivada de y con respecto a x, y luego determinaremos menos k al cuadrado multiplicado por y. Empezamos por determinar la primera derivada. La primera derivada es igual a la derivada de c sub 1 coseno kx más el derivada de c sub 2 seno kx. Y la derivada de c sub 1 coseno kx es igual a c sub 1 veces seno negativo kx multiplicado por k. Aplicando la regla de la cadena, que puedes escribir como menos k c sub 1 seno kx. Y la derivada de c sub 2 seno kx es igual a c sub 2 coseno kx multiplicado por k, que podemos escribir como más k c sub 2 coseno kx. Y ahora tenemos que determinar la segunda derivada, que es la derivada de la primera derivada. Diferenciando la primera derivada, la derivada de menos kc sub 1 seno kx es igual a kc negativo coseno sub 1 kx multiplicado por k, que podemos escribir como negativo k al cuadrado c sub 1 seno kx. Y la derivada de kc sub 2 es el coseno kx es igual a kc sub 2 seno negativo kx multiplicado por k, lo que nos da menos kc al cuadrado sub 2 seno kx. Luego determinamos k negativo al cuadrado y una k negativa al cuadrado de, y es igual a menos k al cuadrado multiplicado por y de x. Distribuyendo k negativo al cuadrado, tenemos k negativo c al cuadrado inferior a 1 coseno kx menos k al cuadrado seno kx. Y observe que y doble primo es igual a menos k al cuadrado y, por lo tanto, hemos mostrado la segunda derivada de, y con respecto a x es igual a menos k al cuadrado de y. Y finalmente, para nuestra última ecuación, tenemos el segundo orden ecuación diferencial. La segunda derivada de y con respecto a x es igual a k al cuadrado de y para alguna constante, k, mayor que 0. Aquí, la solución general puede adoptar dos formas. La solución general puede ser y de x es igual a c sub 1 elevado a kx más c sub 2, e a la potencia de kx negativo, o y de x es igual a d sub 1, coseno hiperbólico kx, más d sub 2 seno hiperbólico kx. Y debajo tenemos el definiciones exponenciales del coseno hiperbólico x y seno hiperbólico x.
También se denominan coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Estas funciones son a veces es más fácil trabajar con ellas que con las exponenciales. Tienen algunas propiedades familiares agradables, como el coseno hiperbólico 0 es igual a 1, y el seno hiperbólico 0 es igual a 0, así como la derivada del coseno hiperbólico x es igual al seno hiperbólico x, y la derivada del seno hiperbólico x es igual al coseno hiperbólico x. Continuemos y verifiquemos la solución, y de x es igual a d sub 1 coseno hiperbólico kx más d sub 2 seno hiperbólico kx. Para encontrar la primera y la segunda derivada, tenemos que aplicar la regla de la cadena, lo que significa que tenemos que usarla. Las fórmulas derivadas se muestran aquí en el cuadro azul de la derecha. Aplicando la regla de la cadena, la derivada de d sub 1 coseno hiperbólico kx es igual a k por d sub 1 veces el seno hiperbólico kx. Más la derivada de d sub 2 el seno hiperbólico kx con respecto a x es igual a k por d sub 2 multiplicado por el coseno hiperbólico kx. Y luego, para encontrar la segunda derivada, diferenciamos la primera derivada. Tendré que seguir adelante y comprobar esto. La segunda derivada es igual a k al cuadrado de sub 1 coseno hiperbólico kx más k al cuadrado de sub 2 seno hiperbólico kx. El siguiente paso es determinar k al cuadrado multiplicado por y, donde y es la solución general y de x. Distribuyendo k al cuadrado, observe la segunda derivada de y con respecto a x es igual a k al cuadrado de y, comprobar que y de x es una solución general a la ecuación diferencial dada. Espero que lo hayas encontrado útil.